Gracias a todos los medios que están hoy representados, que hay reporteros, analistas, editores. Para el INCO es muy importante que los productos de los datos que sacamos y de la información que sacamos se comunique y se difunda, porque lo que nosotros hacemos al final del día es proponer el análisis. Nuestra idea es proponer análisis de datos duros con información que nos permitan lograr un mejor país, que nos permitan lograr análisis de información a partir de datos duros que podamos hacer eventualmente investigación, análisis y eventualmente política pública, crítica o propuesta de política pública. Así que en ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea de presentar este taller, por decirlo de alguna forma, de compras públicas que creo que servirá de mucho para ustedes los periodistas. El INCO analizó, bajo el área de Francisco Varela y por supuesto de Pablo Montes, más de 350,000 procesos de compra publicados en Compranet, 350,000 procesos de compra. Se dice fácil, pero créanme que es una labor de talacha durísima, 350,000 procesos de compra que se publicaron en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal. Hay 169,000 contratos por más de 364,000 millones de pesos y en el 2019, esos fueron en el 2018 y en el 2019 184,702 contratos por más de 323,000 millones de pesos. Cifras que a mí me parece que son prácticamente incomprensibles, porque cuando ya hablamos de miles de millones de pesos, yo supongo que a todos nosotros ya rebasa nuestra esfera de comprensión. Y en ese análisis que hicimos en Compranet, que hizo el INCO en Compranet, pues nos damos cuenta de muchas cosas. Entre ellos, hay una falla en el sistema de contrataciones que inhibe la libre competencia. Hay un monto adjudicado de proyectos de recursos que excede lo deseable en términos de adjudicaciones directas. Y en términos de licitaciones públicas, lo que hemos visto es que ha ido disminuyendo con el tiempo. A nosotros lo que nos gustaría ver es más licitaciones públicas, pero no únicamente licitaciones públicas, sino que estas licitaciones públicas fueran evidentemente a favor de la competencia y que fueran, por supuesto, transparentes, porque al final del día el uso de los recursos, pues hay que tener muy en cuenta que son recursos de los contribuyentes. Y en estos años, más que nunca quizás, sabemos todos de la escasez de recursos. Así que en este sentido, nos parece muy importante que los recursos se usen de la forma más transparente posible y, por supuesto, más eficiente posible. Y en ese sentido, con esta información que obtuvo el INCO, estos miles de contratos, 350, más de 350,000 procesos de compra, pues se hizo una base de datos que yo creo que es una fuente muy importante de análisis y de información para ustedes los medios, para ustedes los periodistas. Nosotros hicimos un análisis del cual ya hemos presentado algunos resultados, pero creo que sin duda cuando estamos hablando de esta cifra de información, estamos hablando de esta cifra de contratos, más de 350,000 procedimientos, creo que hay mucha más información. Y yo lo que nosotros queremos desde el INCO es que esta base de datos, es que esta información esté disponible para ustedes. Pero en ese sentido necesitamos un poco presentarles la forma en la que está estructurada la información para que ustedes puedan hacer su propio análisis. Así que en este sentido les doy la más cordial bienvenida y los dejo a cargo de Francisco, de Pablo Montes y del área de Pablo Montes, que la representan Fernanda Bendaño e Ingrid. Y yo creo que ellos son los indicados para darles un detalle clarísimo de cómo se estructuran estas plataformas de compra para que nosotros analicemos, para que ustedes analicen desde la perspectiva de transparencia y del uso de recursos públicos, que al final del día son recursos de todos, cómo se organizan, cómo se utilizan estos recursos en el sentido de procurar la eficiencia y el mejor uso de estos dineros que son de todos. Muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco estar con nosotros un viernes en la tarde más que nunca. Así que los dejo en manos de Pablo Montes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron. Justo viernes por la tarde, pues es un horario complicado, pero agradecemos muchísimo su presencia. Y como mencionaba Valeria, el propósito de este taller es que sea algo útil para ustedes. Y en ese sentido, nosotros vamos a presentar la manera en la que llegamos a algunos datos que presentamos en nuestros estudios, con la intención de mostrar
la utilidad de las bases de datos que utilizamos, las cuales siempre hacemos públicas y por lo tanto son para consulta de cualquier ciudadano o ciudadana, y que entonces viendo cómo llegamos al dato, quizás ustedes pueden ver cierta información que pueda ser útil para sus investigaciones o inspirar algún tipo de búsqueda, y también es muy importante entender cuáles son las cosas, los problemas, los obstáculos con los que ustedes se encuentran al hacer revisiones de compras públicas, y así entender, recibir obviamente retroalimentación sobre nuestros productos, pero también entender qué información, en qué formatos, en qué tipo de alcance es útil para todas y todos ustedes. Antes de comenzar, y vamos a tener una pequeña presentación, quiero hacer un par de anuncios. Por favor, si no están haciendo uso de la palabra, silenciar su micrófono. Y esta sesión está siendo grabada. Vamos a grabar el transcurso de la presentación inicial que vamos a hacer. Al momento de pasar a preguntas y respuestas, se dejará de grabar. Pero queremos también hacer que esta presentación y esta explicación esté al alcance de más colegas de todos ustedes, y por eso es que la estamos grabando. No sé, ¿puedes dar la siguiente, Fer, por favor? Bueno, yo soy Pablo Montes, soy coordinador anticorrupción en el INCO, y la presentación la voy a dar en conjunto con mis colegas Fernanda Avendaño e Ingrid Chávez. Vamos a hacer una presentación primero de cuáles son o qué entendemos nosotros por riesgo de corrupción en compras públicas. Una parte muy rápida, muy breve, solo para entender qué es lo que buscamos. Vamos a hacer una presentación de la base de datos que hicimos y la cual consultamos y cómo utilizarla a través de casos de estudio. Y también vamos a tener una sección que creo que es lo más importante, de preguntas y respuestas, de una charla en la que podamos conocer sus puntos de vista y también algunas preocupaciones que puedan llegar a ser en sus investigaciones. El propósito, al final de cuentas, es que estableciendo comunicación entre el INCO y medios de comunicación, podamos nosotros mejorar la manera en la que presentamos también nuestros datos, en las que publicamos nuestros datos, para que sean de utilidad, y al mismo tiempo entender cuáles son las dudas y preocupaciones que pueden llegar a tener ustedes al hacer investigaciones de compras o al consultar en nuestro material. Vamos a empezar hablando muy rápidamente de riesgos de corrupción en compras públicas, solamente para dar un marco de cuando hablamos de corrupción y de riesgos de corrupción en compras, qué es lo que estamos entendiendo, qué es lo que estamos buscando. Y entonces vamos a partir de una máxima, un principio fundamental, y es que un gobierno debe garantizar en todas sus compras la obtención de bienes y servicios de la mayor calidad al menor precio posible, ¿no? Esto se repite en los sistemas de compras de todo el mundo, pero en México es a través del artículo 134 de la Constitución, que establece los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de los recursos públicos. Entonces, siempre que en el INCO estamos haciendo un análisis de compras públicas, lo que nos interesa analizar es si el proceso para llegar al contrato nos garantiza la mayor calidad al menor precio posible. Y para esto nos fijamos en tres principios. Estos tres elementos fundamentales son la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley. Entendiendo que si tenemos un proceso de compra en donde hay competencia, las empresas, los posibles proveedores, van a buscar dar la mejor oferta posible sabiendo que están compitiendo contra otras. Van a buscar bajar sus márgenes, mejorar sus productos, innovar para ganar los contratos. Y cuando no hay competencia, cuando saben que están asegurados los contratos, bueno, el incentivo ya no es de mejorar, sino que el incentivo es de extraer. También tenemos la transparencia para poder tener un análisis documentado de todas las decisiones que se tomaron en cuenta, y también algo muy importante para saber cuáles son las condiciones en las que estamos comprando y saber si se cumplen. Al final de cuentas, si no tenemos información sobre los contratos, no sabemos qué se pactó en la compra, qué se compró y si esa compra está siendo cumplida por el proveedor o si las condiciones desde un inicio fueron justas. Y por último, también analizamos el cumplimiento de la ley para saber si dentro de los procesos hubo algún tipo de irregularidad que nos pueda señalar un riesgo de corrupción. Entonces, siempre analizamos estos tres principios
y cualquier, digamos, rastro de que se está incumpliendo alguno de estos principios representa un riesgo de corrupción para nosotros. No necesariamente va a haber un caso de corrupción detrás de cada riesgo, pero sí es algo que entonces nos va a guiar hacia qué vamos a buscar y dónde vamos a buscar información. Siguiente, por favor. Y esto lo hacemos bajo, digamos, ya aterrizándolo algo más práctico. Cuando hablamos de corrupción en compras públicas, tenemos un supuesto principal. Y es que para que un esquema de corrupción funcione, se debe asegurar que un proveedor previamente seleccionado obtenga un contrato. Si ahorita nosotros por alguna razón quisiéramos establecer un esquema de corrupción, para que funcione, el funcionario público se tendría que asegurar de que la empresa que está incluida en este esquema de corrupción gane el contrato. O si somos muchos proveedores y nos estamos poniendo de acuerdo para rotarnos contratos, nos tenemos que asegurar de que el que nosotros escogimos que iba a ganar, en verdad lo gane. Y para eso tendría que hacer una de dos cosas. Evitar un concurso, pues adjudicar directamente un contrato, o introducir barrera a la competencia de las empresas. Y por eso, cuando hablamos de adjudicaciones directas, es importante entender, una adjudicación directa no es mala por sí misma. Hay situaciones que justifican que se haga una adjudicación directa, pero las adjudicaciones directas son uno de los vehículos más fáciles para asegurarnos de esto, de que un proveedor previamente seleccionado obtenga un contrato y que se puedan extraer recursos. Mientras que una licitación pública, si ponemos a competir y las condiciones de competencia son adecuadas, entonces el funcionario, los mismos proveedores no saben quién va a ganar y es mucho más difícil entonces que se pueda desviar un contrato. Y en una licitación pública, al mismo tiempo, así como toda adjudicación directa no es corrupción, toda licitación pública tampoco es sinónimo de transparencia y de limpieza. También se puede hacer trampa en una licitación pública, también hay riesgos de corrupción en una licitación pública y entonces es importante también analizarlos. Sin embargo, sí, uno de los riesgos más latentes o más fuertes es la presencia y el abuso de adjudicaciones directas. Entonces, cuando vemos una adjudicación directa, más allá de alarmarnos por la naturaleza del proceso, es entender si las condiciones del proceso justifican que se haya exceptuado una licitación pública. Y al mismo tiempo, cuando analizamos una licitación pública o una invitación restringida, lo importante es entender si las condiciones en las que compitieron las empresas fueron justas y parejas, si todos tenían las mismas oportunidades para ganar o si ya estaba dirigido, había cierta ventaja hacia una u otra empresa. Esto es, digamos, el marco principal cuando nosotros nos metemos a revisar documentos, a revisar datos de compras públicas, en esto nos fijamos y entonces vamos a empezar a buscar indicios, patrones de comportamiento, cifras que nos pudieran indicar que alguna de estas cosas está pasando, que se está evitando un concurso con el objetivo de extraer recursos o que se está introduciendo barreras a la competencia. Y al mismo tiempo, también es importante decir que la falta de transparencia, la falta de documentación también es un riesgo de corrupción porque muchas veces impide investigar. Impide investigar, además de los problemas que habíamos visto de saber las condiciones de compra, también el que no existe información es un riesgo de corrupción. Todo esto como digamos, una introducción muy preliminar de las cosas que buscamos. Entonces, ahorita que vayamos a analizar las bases de datos, vamos a explicar qué cosas nos llaman la atención porque son un indicio de que algo de esto pudiera estar pasando y poco a poco cómo vamos jalando el hilo apoyándonos de la información. Siguiente, por favor. Y es muy importante mencionar que los datos son herramientas de apoyo, no son notas en sí mismos. Y para eso es importante contextualizar un poco el dato, entenderlo y construir la narrativa, construir la historia. Si una empresa el día de hoy le adjudicaron 10 millones de pesos, pues en sí nos da nota si no sabemos cuál fue la razón, cuáles fueron las condiciones de compra, quién está detrás del proveedor, digamos si se cumplieron o no ciertas condiciones. Entonces, el dato en sí mismo no nos va a generar algo, sino la narrativa, la interpretación y sobre todo el análisis que hagamos de bajo qué condiciones se suscitó ese dato. Y el objetivo principal que tenemos es simplemente convencerlos de que es mucho más fácil investigar usando una base de datos, ¿no? Es mucho más fácil que podamos encontrar patrones una vez que les enseñemos cómo funciona. Es muchísimo más fácil
conseguir un dato rápido si es que ya tienen una investigación y quieren saber, por ejemplo, estoy investigando esta empresa, ¿cuántos contratos habrá recibido esta empresa en gobierno? Bueno, puedo utilizar esta base de datos de manera rápida. Todo eso es mucho más fácil que, digamos, el extremo contrario, que sería como operan muchas veces el gobierno, que es esto, que es un archivo muerto, tener que ir a buscar un documento, tener que ir a consultar información o incluso, digamos, tener que meterse a los portales de consulta públicos, que luego también son muy confusos. Entonces, todo el objetivo de este taller es intentar convencerlos e intentar de que se muestre el valor de la base de datos, de los datos que usamos y también que nos ayuden a que esa base de datos sea útil, ¿no? Yo con esta primera introducción le cedo la palabra a mis colegas Ingrid Chávez y Fernanda Bendaño para que nos vayan explicando qué contiene la base de datos y después veamos algunos ejercicios prácticos. Si llegan a tener alguna duda en el transcurso de la presentación, por favor escríbanla a través del chat. Intentaremos retomarlas todas, pero sí habrá una sesión de preguntas y respuestas en las que también podrán expresarla, hablarla, compartir sus experiencias al final. Pero si llega a haber algo, para que no se olvide, la pueden poner en el chat y estaremos muy atentas para poder cacharlas todas. Muchas gracias, Fer e Ingrid. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, la siguiente parte es qué contiene la base de datos que nosotros construimos a partir de Compranet, incluso también de otros sistemas de información. Como ya lo mencionaban en un principio, tenemos información detallada de más de 350,000 contratos realizados entre 2018 y 2019. Para poner un poco en contexto, tomamos como referencia el último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre la información que podemos encontrar en esta base de datos es, por supuesto, la institución contratante, quien realizó este proceso de contratación, el número de procedimiento, el tipo de procedimiento, así como el importe por el cual se hizo este contrato, la fecha de publicación, que es cuando se publicó este proceso en Compranet, la fecha de inicio del contrato, que quiere decir cuándo arrancó como tal la compra, y el proveedor o contratista, que significa pues a quién le compró esta dependencia. Y bueno, también ahorita vamos ya a pasar a enseñarles la base de datos y para que vean todos los campos, pero pues además de la información general que acaba de comentar Ingrid, hay pues yo creo que dos elementos adicionales y pues que le dan un valor agregado a la base de datos. La primera es estos indicadores que pues señalan ciertas prácticas de riesgo de corrupción, otra vez haciendo hincapié en que son riesgos de corrupción y que a lo mejor una vez que analizas el dato, analizas el proceso de compra completo, pues no hay suficiente información para asegurar que hubo algún tipo de práctica o de acto de corrupción, pero que te dan un primer panorama de qué podemos buscar. En este caso y este tipo de indicadores se refiere al número de participantes en los concursos. Es un indicador que es sumamente relevante para identificar pues, si hubo competencia y qué tipo de competencia hubo en los concursos. Este específico, el número de participantes, pues no es un elemento que la base de Compranet pública lo tenga. Entonces es un uso de otra base de datos que es la API de contrataciones abiertas del gobierno federal, para entonces unir cuántos participantes hubo en cada uno de los 350,000 procesos de compra que analizamos. También están los plazos de publicación en las compras y platicaremos un poco más adelante de esto, que es pues, los plazos entre la publicación en Compranet y las fechas tanto de inicio del contrato como de apertura de propuestas, es decir, el tiempo que había entre la publicación del proceso y los plazos para que las empresas y los proveedores pudieran presentar algún tipo de propuesta económica o técnica. También un indicador muy importante que también recientemente lo usamos en el reporte de transparencia es si hay un registro del contrato en la Plataforma Nacional de Transparencia, porque pues son dos sistemas electrónicos que aunque tienen diferentes finalidades deben tener los procesos de compra pública en ambos sistemas. Y por último, pero hay algunos otros importantes, es este cotejo de información entre las bases de datos que
tiene el SAT de empresas con operaciones inexistentes y un pues cotejo con las proveedores y contratistas de los procesos de compra de 2018 y 2019. Aquí también es el primer elemento, el primer valor agregado, pero el segundo es también qué diferencia hay de la base de Compranet, además de estos indicadores. Es una base que pues fue limpiada y estructurada, entonces quiere decir que si había procesos repetidos o información repetidos, pues esta la eliminamos. Y también es que no va a haber ya más modificaciones y ediciones en la base. Si ustedes están familiarizados o familiarizadas con Compranet y la revisan constantemente, se podrán dar cuenta que Compranet es editada, aún cuando los procesos de compra ya fueron finalizados. Es decir, si te metes hoy a revisar la base descargable de 2017, puede no coincidir con la de hace unos meses del mismo año. Este tipo de modificaciones y de ediciones, que es también una de los principales retos y también de las propuestas que queremos pues desde el INCO impulsar, es que no haya ediciones, las estamos evitando al haber hecho la descarga y la limpieza y la estructuración una sola vez, y entonces ya no va a haber cambios y no se van a eliminar ciertos procesos y etcétera. Y bueno, como les decía, los indicadores de riesgo pues claramente también aportan un elemento adicional a la base. Ahora voy a enseñarles la base de datos porque creo que eso es lo relevante. Esta, ¿sí la ven aquí? No, Fer, creo que tienes que poner, cuando das compartir toda la pantalla. Ahorita solo está una ventana. Ya estamos ahí viendo ya la pueden ver. Acceso. Sí. Súper, pues esta es la base de datos que está disponible en la página del INCO bajo el nombre de contratos 2018-2019. Y lo primero pues es una pequeña descripción de cada uno de los campos de Excel, y nos referimos a estos campos, cada una de las columnas a qué se refiere. Esta es la base de datos que tiene las observaciones de 2018 y 2019 con la información que decía Ingrid, pues, las dependencias contratantes, el proveedor o contratista, el número de procedimiento, el tipo de procedimiento, etcétera. Y más adelante, porque esto es pues, la información general, la que pues, podemos obtener de Compranet, pero donde empezamos a analizar los indicadores de riesgo están por acá, y ahorita les enseñaremos pues, cómo los usamos y cómo los podrían utilizar también ustedes. Estos indicadores, aquí están los plazos cortos y nacionales, internacionales y bajo tratados. Este indicador busca ver justamente si los plazos entre la publicación de Compranet y la fecha para presentar propuestas fue muy corta, y no solamente muy corta, sino no cumplía con los requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, para los plazos cortos, procesos de compra pública nacionales, pues tiene que ser mayor 15 días o más, y si estos no se cumplen, entonces el indicador arrojará un 1, y si sí se cumple, el indicador arroja un 0. El indicador de PNT, que es lo que les decía, si este proceso de compra lo podemos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, o si 0 es no se pudo identificar, porque hay dos razones: o el número de procedimiento no coincide, o simplemente no hay un registro público en la Plataforma Nacional de Transparencia. Muy rápidamente, aquí está toda la información de la base de datos, pero ahora creo que vale la pena, si me lo permiten, pasar a explicar casos específicos de lo que usamos para los reportes que trabajamos desde el INCO, y que igual y podrían ser como un primer camino para entender pues, de qué sirve esta base de datos y qué hacemos con toda esta información que está aquí ya estructurada. Entonces ahora regreso a la presentación. El primer caso de estudio
que le llamamos, es pues los contratos riesgosos, que básicamente buscamos contestar la pregunta de cómo detectar prácticas de riesgo de corrupción, ya no solo a nivel general y con las estadísticas agregadas, sino qué está pasando en los contratos y qué prácticas de riesgo de corrupción podemos estar aquí. Para hacerlo, y aquí es donde es muy interesante el camino de la base, es que hay varias opciones para hacerlo. Como 350,000 contratos, pues es muchísimo y no sabemos por dónde empezar o cuáles van a arrojarnos indicadores de riesgo o prácticas de riesgo. Desde el INCO hacemos pues, un análisis de lo general a lo particular. El primero es identificar las instituciones federales que más recursos gastaron en cierto año en compras públicas. Como pueden ver en la diapositiva, pues son las instituciones de mayor gasto en 2019 y también identificar cómo fue por tipo de procedimiento, por adjudicación directa, licitación pública o invitación restringida. Para esto, y otra vez regreso a la base de datos, sirve pues tener las siglas y el importe y todo eso. Aquí podemos ya sea escoger la dependencia que nos interese, por ejemplo, sabemos cuánto gasta el IMSS y aquí saldrán también todos los contratos y específicamente el importe de cada uno. Si queremos ir del importe del contrato más grande al más chico, podemos ordenarlos y así analizar pues, las licitaciones públicas más grandes o las adjudicaciones directas más grandes según el interés, pero también es posible que una vez que identifiquemos las dependencias que más recursos asignaron, que las tengo por acá, pues entender qué fue lo que pasó en alguno de estos contratos o por qué nos interesaría buscar alguno de estos contratos. Me voy a enfocar en uno que analizamos partiendo de las instituciones de mayor monto, que es la Guardia Nacional. Como pueden ver aquí, la Guardia Nacional es la sexta institución que más recursos gastó en 2019, son 6,000 millones de pesos. Y cuando analizamos el tipo de procedimiento, vemos que, disculpen, regreso, que 9 de cada 10 pesos fueron adjudicados directamente. Y aquí es una primera bandera roja, como decía Pablo, que pues las adjudicaciones directas ya no son el proceso de excepción y entonces se vuelven pues, una regla de contratación específicamente en esta institución. Ya que encontramos la institución que nos interesa, sabemos que gastó una gran cantidad de recursos y que muchos de estos fueron por adjudicación directa, podemos entonces identificar, bueno, ¿y qué nos dicen los contratos? Para eso hay dos opciones, que es utilizar la base de datos para entonces realizar todo el camino de la investigación. Primero es buscar el número de procedimiento o el código de expediente en la base de datos. Aquí tengo el número de procedimiento, pero también el código del expediente está en la base de datos y lo que hacemos es buscarlo en Compranet. Voy a hacerlo rápidamente y una disculpa si ya conocen cómo hacerlo, pero en caso de que no. Este es el código de expediente y accedemos a Compranet y donde está difusión de procedimientos podemos poner vigentes o en seguimiento y concluidos. Como este procedimiento fue en 2019, es un proceso que ya terminó, por lo tanto le damos clic a concluidos. Y para buscar el contrato, aquí en el filtro hay que poner código, descripción o referencia del expediente. Cuando hacemos esto, lo buscamos. Y como este es un identificador único, o al menos que no debería repetirse en más que una sola vez, nos aparece el proceso de compra en Compranet. Esto es importante porque una vez que tenemos la información general desde la base de datos, también podemos acceder al perfil de compra y, lo más importante, a los documentos. Y quiero
hacer énfasis en por qué importa revisar los documentos para hacer toda una investigación de este contrato o en general de varios procesos de compra. Ya que tenemos acceso a Compranet y a los documentos, aquí está pues la captura de pantalla de lo mismito que acabo de enseñar. Es un primer elemento para comenzar el análisis. En este proceso en específico, les platico rápidamente cómo vamos buscando los documentos y cuáles son los documentos y la información relevante de cada uno. Este procedimiento era, el objeto es el servicio de suministro de combustible a través de vales. Este documento, esta captura de pantalla del documento, es la junta de aclaraciones. Como pueden ver en el recuadro azul, uno de los proveedores que quería participar o le interesaba participar en este proceso de compra pública preguntó si los plazos se podían extender, ya que era prácticamente imposible cumplir con el tiempo establecido para entregar los vales y que esto además le daría ventajas a la empresa que ya estaba previamente contratada para el servicio en meses anteriores. Esta era pues la renovación del contrato y que únicamente pues conociendo información del contrato anterior podían cumplir con los plazos. Como pueden ver en la respuesta, pues la Guardia Nacional, específicamente la Dirección General de Materiales de la Guardia Nacional, rechazó la solicitud de esta empresa. Esto es importante por dos principales razones. Cuando analizamos el acta de apertura, es el otro documento que ya permite ver pues quiénes presentaron una propuesta en este proceso de compra, vemos que solamente hubo una propuesta registrada. Cuando vemos el nombre y quién fue la empresa que presentó una propuesta y por lo tanto ganó el contrato, es también la misma empresa que había recibido el contrato en meses anteriores para el mismo servicio de suministro de combustible. Este es un riesgo de lo que le llamamos requisitos técnicos excesivos o requisitos técnicos hechos a la medida, porque como comentaba Pablo hace un inicio, fue una licitación pública donde los documentos estaban públicos, la convocatoria establecía qué debían cumplir las empresas, pero había requisitos, específicamente el cumplimiento de los plazos, que parecían ser imposibles de cumplir. Las dos empresas que hicieron preguntas lo mencionaron y que favorecían a la empresa que ya conocía esta información y este servicio. Cuando vemos pues, la consecuencia de este tipo de requisitos, en efecto no hubo competencia, por lo tanto fue una licitación pública donde no participó nadie y la empresa que presentó su propuesta fue la única y por lo tanto también ganó. Este es solo un ejemplo de cómo hay ciertos requisitos técnicos en una licitación pública o en general ciertas prácticas de barreras a la competencia en los procesos de compra que los documentos y la información nos puede dar para empezar a analizar si este es un comportamiento que ocurre en varias de las licitaciones, ya sea de la Guardia Nacional o de cualquier otra institución pública, y por qué están existiendo estas barreras que no permiten que las empresas ni siquiera presenten una propuesta y ya esté únicamente la que pueda ganar el contrato y por lo tanto pues obtener esto. Fueron más de 400 millones de pesos. Como les decía, pues es partir de la base, identificar la institución, el proveedor, el contrato que nos interese y luego sí utilizar la información pública para investigar qué es lo que está pasando. Muchas veces habrá una explicación en los documentos de por qué se eliminó la competencia o por qué no fue un concurso con mucha participación, y otras veces tendremos casos como estos que vale la pena pues analizar con mucho más detalle. Ahora sí, Ingrid, te regreso la palabra. Solamente antes de que pasemos al siguiente caso, creo que este es un ejemplo justo de la utilidad de la base, entendiendo de por dónde empezamos, ¿no? Tenemos 350,000 contratos, ¿cuál busco? ¿Cuál identifico? Y justo el ejercicio que hace Fernández para explicar
Nosotros nos hicimos esa misma pregunta, tenemos 350,000 contratos, queremos encontrar un ejemplo de una práctica que sabemos que sucede, ¿cómo busco? ¿No? Y en este caso, el camino fue por la dependencia, de la dependencia hacer un análisis de los proveedores, cuáles eran los que más ganaban, y entonces encontrar un contrato en específico que, digamos, paradójicamente, el problema que veíamos en Guardia Nacional era que daban muchas adjudicaciones directas y el mejor ejemplo que encontramos de una práctica era una licitación pública. Pero también es importante mencionar que con algunos de los indicadores podemos también identificar por dónde empezar. Por ejemplo, el indicador de cuántas empresas participaron, que desafortunadamente no está para todas las licitaciones, pero sí hay muchas. Cuando vemos que en una licitación pública participa una sola empresa, es una señal de riesgo por sí sola, porque sabemos que entonces, digamos, es algo muy raro que en un contrato millonario, me parece que el ejemplo de Fernando era en 400 millones de pesos, una sola empresa sea la que esté interesada. Y entonces, al tener ese primer indicio, analizar los documentos y decir, bueno, es que no es que una sola empresa estuviera interesada, es que solo una empresa en verdad podía ganar, ¿no? Y entonces, esto, partiendo de los 350,000 contratos, utilizando la base, podemos identificar uno en específico con el cual, digamos, podemos tener una serie de indicios para hacer una investigación. Y si después regresamos a la base, podemos buscar, bueno, esta empresa, ¿qué otros contratos ha ganado? ¿Cuáles son las condiciones? Y empezar a armar los patrones. Entonces, creo que es un ejemplo perfecto de cómo descifrando de lo general a lo particular podemos encontrar algo. Y ahora el segundo ejemplo nos lo va a dar Ingrid respecto a cuestiones de transparencia y registro de la información. Adelante, Ingrid. Gracias, Pablo. Pues sí, en efecto, el siguiente caso tiene que ver sobre los mecanismos de transparencia que son fundamentales para prevenir y detectar posibles casos de corrupción. En este sentido, Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia juegan roles muy importantes en este proceso. Sin embargo, la falta de seguimiento de la información, así como el registro tardío de los procesos de contratación desde las dependencias federales, pues hacen imposible que se pueda dar un seguimiento oportuno a la información que se publica tanto en Complanet como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Durante el análisis que nosotros realizamos de los más de 350,000 procesos, nos encontramos que más del 50% de los contratos que se publicaron tanto en 2018 como en 2019 se publicaron de manera tardía. Para que nosotros pudiéramos hacer este análisis, utilizamos dos principales indicadores de nuestra base que ya presentó mi colega Fernanda, que tienen que ver con la fecha de publicación en Compranet y la fecha de inicio del contrato. ¿Por qué utilizamos estos dos indicadores? Bueno, pues porque los requerimientos de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras especifican que todos los procesos de contratación mayores a 300 salarios mínimos deben de publicarse en Complanet en un tiempo no máximo a 5 días después de que se adjudicó el contrato. Entonces, tomando esto como referencia, nos dimos cuenta que más del 50% se publicaron de manera tardía. Independientemente de la administración, o sea, del último año de Peña Nieto y el primero de López Obrador, se publicaron pues, más del 50% de manera tardía. Además, es evidentemente que este incumplimiento, o sea, además de que propulsar, pues caer en un incumplimiento de la ley, y nos dimos cuenta que esta información, tanto en los dos periodos que nosotros analizamos, la información se publicó entre 1 y 600 días después. Incluso hasta el momento en que nosotros descargamos la base de datos de Compranet, nos dimos cuenta que habían procesos que todavía ni siquiera estaban publicados. Esto, pues evidentemente abre espacio a la discrecionalidad, ya que pues no hay no hay información oportuna sobre los procesos de contratación, y dado que la información, como ya lo habían mencionado también, es distinta dependiendo del día en que se descargue directamente de Compranet, pues es imposible o prácticamente imposible hacer un seguimiento certero sobre qué compra el gobierno, a quién le compra, por cuánto le compra. Aquí nos damos cuenta que más o menos en 2019 alrededor del 38% de los procesos se publicaron entre una semana y 6 meses después de que se inició el contrato. Cuando nosotros desmenuzamos esta información, nos dimos cuenta que durante este mismo periodo analizado, cerca del 63% de estos procesos de contratación se hicieron a través de adjudicaciones directas.
que nuevamente por sí solas las adjudicaciones directas no son sinónimo de corrupción. Sin embargo, sí te habla de que hay información que no se está reportando de manera oportuna y que va muy ligado con los resultados que nosotros encontramos en nuestra publicación sobre competencia. Entonces, bueno, a partir de esto se pueden desprender algunas preguntas que me parece son muy importantes, más en temas de periodismo de investigación, que es, o sea, ¿cuánto equivale este dinero público del número de procesos, en específico, por ejemplo, el caso de la adjudicación directa, que se publicaron de manera tardía? También se puede hacer las preguntas de, bueno, ¿cuáles fueron las dependencias que incumplieron en esta ley o que incumplieron en publicar la información de manera oportuna? E incluso si hay una relación muy estrecha entre las empresas y las dependencias que publicaron de manera tarde. Repito, estas son algunas preguntas que pues, a bote pronto se pueden derivar en análisis mucho más específicos de esta información. Ahora, bueno, como ya lo comentamos, nuestra base de datos también incluyó información de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este cruce de datos entre Compranet y la plataforma no se hizo de manera manual, sino que se hizo a través de un scraper. Esto evidentemente para un periodista, incluso para un investigador, pues es un proceso complicado, dado que se tiene que tener, pues se tiene que recurrir a herramientas tecnológicas. Sin embargo, esa es justamente una de las ventajas que tiene nuestra base de datos, que es que ya tiene información agregada de otras plataformas, como en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, aquí tomamos como ejemplo la Secretaría de Marina, la SEMAR, que en nuestra base, en el momento en que descargamos la base de datos de Compranet, nos encontramos que ellos reportaron cerca de 3,191 procesos de contratación durante 2019. Ojo, esta información no está dividida por sexenios, sino nada más por periodos, o sea, por año. Estos procesos de contratación equivalen más o menos alrededor de 4,000 millones de pesos. Ahora, si nos vamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, nos dimos cuenta que aquí solamente encontramos 79 procesos de contratación. O sea, hay una diferencia abismal entre el número de contratos que se publica en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como ya lo mencionaban hace un momento, por sí solos estos datos, sí, o sea, obviamente te dicen algo, que no hay información que debería de estar pública en ambas plataformas, pero también es importante no nada más irse con esta primera impresión de la información, sino que es necesario hacer un análisis de, bueno, qué información que está disponible en Compranet está disponible en la plataforma, o incluso cuál de estos procesos de contratación que están en la plataforma no están en Compranet, que deberían de estar. Para ello, y sí sabemos es un problema porque no es posible que estas dos plataformas no sean operables entre sí mismas, y precisamente por eso utilizamos nosotros el número de procedimiento, el código de expediente y el código de contrato, como también ya hace un momento lo habían mencionado, para poder hacer este cruce de información entre Complanet y entre la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, bueno, de aquí se deriva una de las primeras recomendaciones, que es que estas plataformas tanto deberían de ser homologados los procesos en que se publica la información, como también deberían de estarse comunicando ambos sistemas, que son parte del cumplimiento tanto de la ley de transparencia como de la ley de adquisiciones y de obras. Entonces, bueno, de ahí pues nos dimos cuenta que es imposible localizar más del 80% de los procesos de contratación de Compranet en la Plataforma Nacional de Transparencia durante 2018 y 2019. Esto, como ya lo mencioné, pues se debe a dos principales motivos que tienen que ver con la falta de criterios homologados y, por supuesto, con omisión de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. No se puede hacer un análisis serio si estas dos principales fuentes de información no se comunican en lo absoluto. Esta es una recomendación también para el gobierno porque, bueno, ¿cómo es posible asegurar la máxima publicidad y transparencia de los datos si no tenemos información confiable en ninguna de estas dos plataformas? Por ello, es importante asegurarnos de los datos, es importante hacer esta aclaración de que, bueno, el número de proceso tiene que coincidir, o el código de expediente tiene que coincidir tanto en Compranet como en la plataforma nacional,
Y con esto en mente, actualmente, bueno, pues sabemos que es complicado hacer un seguimiento oportuno de las bases de datos y por ello se derivan las principales recomendaciones que ya las hicimos en nuestro reporte de transparencia, que tiene que ver con, bueno, homologar los procesos de contratación, hacer que solamente sea un solo proceso cuando las dependencias suban a las plataformas los procesos, que sea solamente uno solo y que este se pueda alimentar a diferentes bases de datos para que al mismo tiempo se pueda hacer un cruce y con ello se pueda también incluso facilitar auditorías que no tengan que ser de manera aleatoria, sino que las mismas dependencias puedan tener la oportunidad de acceder a información que tenga ciertos riesgos de corrupción. Y desde el lado de los periodistas, desde el lado del periodismo de investigación es importante porque de esta manera también hace posible que la búsqueda de información sea mucho más rápida y no sea un proceso tan, pues tan agobiante de primero vete a una base, luego ve y descarga la otra base y depende del día que tú descargues la información es conforme puedes hacer tus análisis, sino que sea un proceso mucho más rápido y pues que evidentemente te arroje resultados más certeros. Con esto le paso la palabra a mi colega Pablo. Muchas gracias, Ingrid. Y digamos, esta última parte, más que un caso de estudio, son algunos tips y recomendaciones de cosas muy, muy sencillas de interpretación del dato que me parece que son importantes porque son muchas veces errores que nosotros cometemos al momento de encontrar un dato. Y el principal consejo es obviamente entender que un dato por sí solo puede ser engañoso, ¿no? Y es importante entender, comparar y contextualizar, y es muy importante no enamorarse con el primer dato que encontramos, porque a veces puede haber una explicación perfectamente razonable, o si publicamos un dato que es cierto, puede, digamos, no tener las implicaciones que quizás pudiéramos asumir en una nota o en un reporte. Entonces, esto de manera muy sencilla es un ejercicio que hacemos luego desde el área para intentar entender cómo un mismo dato puede ser interpretado de distintas formas. Y es el ejercicio el que llamamos, pues, ¿cuál es la empresa favorita? ¿No? En este caso tenemos 3 empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. Y muchas veces nos emocionamos cuando encontramos que en cierta dependencia una empresa fue la que más contratos ganó, ¿no? Y hay veces que nos clavamos con ese dato y decimos, bueno, la empresa B ganó 89 contratos y las principales 3 empresas eran la A, B y la C. Entonces es una diferencia descomunal. Esta es la empresa favorita de esta dependencia y me voy a meter a buscar quiénes son los propietarios, cuáles han sido los contratos. Y digamos, si asumimos con este dato nada más, que es relevante, que es la empresa favorita, entonces podríamos llegar a tener problemas, porque, y esto digamos es basado en casos que en verdad así han sido las tendencias, puede ser que cuando analizamos no el número de contratos, sino el dinero recibido, encontremos lo siguiente, que los 89 contratos de la empresa B en verdad son solo 100,000 pesos, y la empresa C, que tenía muchos menos contratos, es la que más está ganando dinero. Entonces tenemos que entonces comparar los datos, no solo el número de contratos, sino irnos al monto también, para entonces entender, bueno, quizás no le dieron tantos contratos a la empresa C, pero le dieron mucho más dinero. Entonces, pues pareciera que la empresa C es la favorita, pero hay que tener otras consideraciones también. Hay que entender cómo le dieron los contratos. Si la empresa A, una que ganó pocos contratos y además fue por un monto mediano, ganó la mayoría de sus contratos por adjudicación directa, pues entonces quizás esa es la empresa favorita. En cambio, si vemos que la empresa B, nuestro sospechoso inicial, ganó la mayoría por licitación pública. Entonces, pues sí, pudo haber ganado 89 contratos, pero 75 los ganó por un concurso, pues entonces no parece ser de un inicio tan riesgoso como lo había hecho la empresa A, que a pesar de ganar muchos menos contratos, pues tuvo más adjudicaciones directas, ¿no? Entonces tendríamos que analizar contrato por contrato, pero son las preguntas que nos podemos hacer. Y por último, la empresa C vemos algo más variado, pero más invitaciones restringidas y fue la que más dinero ganó, ¿no? Entonces simplemente es uno de los primeros consejos de que porque encontremos un dato que muchas veces es difícil resistirse a decir, bueno, encontré este dato que está buenísimo, lo voy a explotar. Es importante apoyarse y contextualizarlo porque hay distintas formas de medir el mismo fenómeno. Y entonces la base de datos te permite hacer eso, te permite entender y filtrar rápidamente para poder hacer estos cruces básicos e iniciales que entonces nos permitan saber si una empresa, si vemos que una empresa ganó
el mayor número de contratos por el mayor monto y además por muchas adjudicaciones directas, bueno, podemos ir construyendo la historia o ir analizando que tal vez solo ganó uno de sus contratos fue muy grande. Entonces es importante contextualizar. Y en el sentido de que hay muchas maneras de medir un fenómeno distinto, es importante ver gráficas que incluimos en nuestro estudio, que también han sido publicadas en años anteriores por distintos medios, pero entender cómo el mismo dato puede ser interpretado de manera distinta. Aquí vemos el porcentaje de contratos según adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública, y vemos que las adjudicaciones directas en número de contratos tienen la mayor proporción, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en 2017, el 84.2% de los contratos fue mediante adjudicación directa. Y entonces podríamos decir, el gobierno compra más mediante adjudicación directa. Y eso, si bien es cierto un número de contratos, cuando ahora vemos el monto, pues vamos a ver que no, que en ese mismo año, en 2017, fue el año en que más dinero se destinó a licitaciones públicas en los últimos años, ¿no? Y es importante hacer digamos, esta comparación, porque quizás lo importante o donde no vemos una tendencia tan grande es en el número de contratos. Vemos que la mayoría se van por adjudicación directa, pero donde sí empezamos a ver tendencias y donde en mi opinión es más preocupante es cuando vemos que hay una tendencia creciente de dinero que se está dando por adjudicaciones directas y decreciente en licitaciones públicas. Si solo analizamos el número de contratos, podríamos decir, bueno, al parecer las cosas se mantienen igual, ¿no? Que de por sí ya es una nota, es un dato, pero analizar ahora el monto, pues podemos ver que no es tan igual, sino que pareciera una tendencia creciente a procesos de excepción. Y si ahora este mismo dato sumamos adjudicación directa e invitación restringida, pues entonces se ve mucho más llamativo, mucho más dramático esta tendencia, ¿no? En donde los procesos de excepción, adjudicación directa e invitación restringida, son ya casi lo mismo que el dinero destinado a licitación pública. Entonces, todo esto habla de un mismo análisis, un mismo dato, pero entendiendo cómo acomodas y con qué comparas, puede ser distinto y es un análisis mucho más sustantivo que decir tantos números de contratos, que también es importante, pero al contextualizar podemos encontrar y al comparar con otros datos, podemos encontrar tendencias y podemos hacer un análisis más robusto y hacer una narrativa mucho más fuerte. Y también es importante que al momento de contextualizar, entender que luego no todo es el monto y depende mucho de la historia que estemos buscando. Porque hace rato veíamos que la empresa era la empresa B, la que solo tenía 100,000 pesos, pues en ese caso lo pudimos haber descartado. Pero esta es una historia que sacó el equipo de Latinos, me parece, hace unos meses, en donde señalaban que las compras, una compra de IMSS beneficiaba a una empresa del hermano del director general de institución, Zoe Robledo, y fue por 287,000 pesos. Si analizamos esos 287,000 pesos y los ponemos en perspectiva, vamos a encontrar que equivale al 0.0000063% de las compras del IMSS. Pero lo importante aquí es decir, bueno, el monto es chiquito, pero en esta historia el monto no es relevante. Lo relevante es a quién se le está dando el contrato, sea uno, sea un peso, sean 10. Aquí el monto no es relevante. Entonces hay que entender esta perspectiva de la narrativa que queremos hacer para ver qué caso suma a nuestra narrativa y con qué hay que compararlo y otros no. Si, por ejemplo, si tuviéramos esta misma compra, este mismo dato y dijéramos, uy, pero está muy chiquita, entonces no hay que sacarlo, pues sería una interpretación injusta y un tanto errónea, porque lo que no queremos presentar o lo que no quisieron presentar hasta entonces los periodistas en esa narrativa era que era un contrato grandote. Era, a ver, se está dando un contrato a esta persona y esto es lo que estamos cuestionando. Entonces simplemente son conceptos o análisis que luego nosotros nos topamos, nos emocionamos mucho con un dato y al final, al contextualizar, puede que encontramos que quizás no era tan relevante o encontramos algo aún más relevante. Y simplemente con esto nos podemos apoyar de la base de datos para hacer estos cruces y estas comparaciones.